Buenas tardes amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Estamos otra vez acá juntos para poder compartir un tema interesante en esta coyuntura COVID y todo este tema de la pandemia. De hecho, esta vez tenemos la oportunidad de hablar un poco de lo que es la alimentación y alimentación saludable, ¿no? Porque, bueno, hemos pasado por una serie de problemas durante la pandemia y uno de ellos es el sobrepeso, ¿no? Ha sido difícil hacer ejercicio, comer bien, por el hecho de que, bueno, hemos estado un buen tiempo encerrados, limitados en el tema de poder salir a hacer temas físicos y sobre todo hemos estado muy ansiosos. Hemos estado comiendo a veces un poco mal por el tema de la ansiedad, a veces un poco con mucho estrés y eso no ha permitido que hagamos pues una vida saludable o una alimentación saludable como quisiéramos. Es por eso que esta tarde hemos invitado a la doctora Fiorella López. Ella es doctora en medicina de la Universidad San Martín de Porras, es licenciada también en nutrición por la Universidad Nacional Federico Villarreal y médico especialista en alimentación en pre y post cirugía bariátrica. Buenas tardes, doctora López. Qué gusto tenerla con nosotros. Hola, ¿qué tal, César? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y poder compartir en esta tarde todos los problemas y después convertir esto en algunos consejos que se puedan dar para mejorar nuestra alimentación. Excelente, doctora, porque esta vez no solamente pues queremos escuchar los problemas, ¿no? Sino también encontrar algunas soluciones que podamos aplicar en casa, que podamos hacer cambios en nuestro estilo de vida que nos permita pues superar justamente este problema que se ha visto cada vez de manera más severa, ¿no? En nuestras familias, en nosotros mismos. Procedemos con su presentación y Perfecto, después de ella hacemos algunas preguntas y después recibimos algunas preguntas del público. excelente, claro que sí. A ver, deme un segundo y ponemos la presentación. Perfecto, doctora, puede empezar. Muchas gracias. Así es. Buenas tardes. Yo soy la doctora Fiorella López. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que ha venido calando hondo desde hace mucho tiempo. Ya tenemos más de un año en tiempos de pandemia y definitivamente los estudios demuestran de que todo este tiempo nos ha traído un gran problema. Y como lo demuestra esta diapositiva, el gran problema ha sido el aumento del peso. El otro día leía unos artículos y decían que aproximadamente se había aumentado 7 kilos de peso en este tiempo de confinamiento. De hecho, el sobrepeso y la obesidad ya tenían grave problema para nosotros desde antes de la pandemia. Siempre hablábamos que habían países en América Latina que se estaban convirtiendo en los más obesos. Fíjense, esta es información del 2019. Ya Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela y México estaban entre los países latinoamericanos con mayor grado de obesidad. ¿Y por qué miramos a fondo el hecho de la obesidad? Porque este desorden metabólico era muy aliado a otro tipo de patologías. De ahí es donde venía luego la diabetes, hipertensión, dislipidemia, es decir, colesterol, triglicéridos altos, y se vuelven primas hermanas, que cuando aflora una, por ahí viene la otra. Entonces, veíamos que de fondo siempre estos pacientes presentaban el problema de sobrepeso, de obesidad. Hoy día quiero explicarles para que ustedes mismos en casa puedan hacer un diagnóstico exacto de qué se trata. Siguiente, por favor. El destino de las naciones depende de la manera en que se alimentan. Este filósofo francés, Brillat Savarin, habla sobre que nosotros vamos a depender de lo que tenemos, de lo que nos alimentamos. Y fíjense al lado, el Perú es un país realmente fructífero en la cantidad de alimentos que podemos tener.
Somos exportadores de espárragos y muy poco los consumimos. Tenemos grandes producciones que a veces ni siquiera nosotros las podemos, como peruanos, las tenemos en nuestra mesa. Entonces, la importancia de la alimentación saludable se convierte en que nosotros utilicemos nuestros productos como un instrumento o una herramienta para poder evitar el riesgo de la enfermedad. La siguiente, por favor. Para eso, va a ser muy importante evaluarnos nutricionalmente. Hay una forma fácil. Ustedes saben que con esto de la pandemia, muchas de las atenciones pasaron a ser teleconsultas, atenciones por video, atenciones por llamada, y hay ciertos puntos que yo siempre les he enseñado a mis pacientes que lo puedan hacer desde casa. Uno de ellos es hallar el índice de masa corporal. Es más, si lo quieren hacer mucho más práctico, existen muchas aplicaciones en el celular que se las pueden bajar para hallar este índice. Pero la manera normal de hacerlo es el peso sobre la talla al cuadrado. Fíjense que antes nosotros teníamos la evaluación se daba como un paciente en bajo peso, un paciente en un peso adecuado y un paciente en sobrepeso y en obesidad. A partir de 1997, la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica agregó dos nuevas categorías: la superobesidad, que es por encima de 49, y la superobesidad. Ustedes me dirán, ¿pero cuánto significa eso? Significa que ahora tenemos personas que ya no era como antes. Antes ver a una persona en obesidad en Perú era pues pensar en 100 kilos, 120 kilos. Muy seguido en la clínica donde yo trabajo podemos tener personas que se operan de 190 kilos, 170 kilos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de hecho que esto ha ido evolucionando, pero ha ido evolucionando para que las personas empiecen a tener más peso que antes. Entonces, el IMC se vuelve un parámetro internacional para evaluación de nutricional. La siguiente, por favor. En este cuadro vamos a poder ver cómo es el catálogo. Ya yo les he dicho cómo se puede hacer esta división. Esto es simplemente una fórmula en la cual ponemos el peso sobre la talla al cuadrado y eso nos va a dar un índice. Este índice se puede manejar. Por debajo de 18.5 es bajo peso. Lo normal es estar entre 18.5 hasta 24.9. Por encima de 25 estamos hablando de sobrepeso hasta 29.9 y por encima de 30 estamos hablando de obesidad. Pero ojo, ya ahí hablamos que por encima de 40 estamos en obesidad mórbida. Y así hemos visto que por encima de 49.9 ya estamos hablando de superobesidad y por encima de 59.9 de superobesidad. La siguiente, por favor. Entonces, así como vamos avanzando en ciencia, así como vamos avanzando en formulación de productos, en elaboración de nuevas estrategias de mercado con respecto a alimentos, así también estamos viendo que hay muchas personas que aumentan de peso y que los grados de obesidad cada vez son mayores. El Consenso Español, por ejemplo, en evaluación de la obesidad, nos habla de estos parámetros y como les repito, ya ni siquiera estamos por encima de 50, ya ahora ya estamos en IMC por encima de 60. La siguiente, por favor. El perímetro de cintura. Así ya hemos visto entonces, todos tenemos que tener en casa siempre una balanza, pero así como tener en casa una balanza, tenemos que tener también un centímetro. La balanza, no nos podemos pelear con una balanza, siempre tiene que estar en la casa porque tenemos que pesarnos aunque sea cada 15 días. No les digo diario, no les digo quizás semanal, yo siempre digo semanal a los pacientes que están en algún tratamiento de peso. Pero si yo tengo una balanza en casa, mínimo debo de pesarme cada 15 días o al mes. Es más fácil bajar de peso 2 o 3 kilos que bajar o querer bajar de peso 10 kilos o 15. ¿No? Entonces, la balanza es su control. ¿Y el perímetro de cintura qué nos puede señalar? El perímetro de cintura nos va a decir cómo está la grasa intraabdominal, la grasa que está por dentro de la pared. Eso quiere decir que fíjense en la imagen que pueden ver ahí. Esa grasa que se encuentra en la zona abdominal
es la que está rodeando también los órganos internos, el hígado, el páncreas, los intestinos. Entonces es lo que nosotros llamamos la famosa grasa visceral. Esta grasa es la de riesgo cardiovascular. Así que nosotros con el perímetro abdominal podemos medir también este riesgo, parte de este riesgo. ¿Cómo medirlo? Nosotros tenemos que medir en la zona en donde se proyecta el centro del borde costal con la espina ilíaca. En ese centro es donde nosotros tenemos que medir. ¿Con qué podemos medirlo? Con cualquier centímetro. Centímetro de costurero, a veces he tenido pacientes que me dicen tengo una wincha, lo que ustedes puedan medir. La idea es tener un aproximado. La siguiente, por favor. Vamos a ver ahora cuáles son los datos. La Organización Mundial de la Salud habla que la mujer debería de tener 88 centímetros y el hombre menos de 102. O sea, estos son los parámetros máximos. Pero fíjense que los avances van llegando a ver que hace poco ya se cambió el dato de 102 por 99 centímetros, ¿no? Y hay ciertos parámetros de evaluación, por ejemplo, en balanzas, en bioimpedancia, en todo lo que respecta a evaluación del porcentaje de grasas del cuerpo, que habla de que la mujer no debería de pasar de 80 centímetros y el hombre no debería de pasar de 90 centímetros. Entonces, esto lo que nos va a enseñar es un poco cuánto de grasa tenemos acumulado, sobre todo en las zonas donde nosotros estamos ligados a la grasa visceral. Esta grasa visceral, como les repito, es la que conforma y rodea los órganos internos y es la que nos puede dar mayor riesgo también cardiovascular. Siguiente, por favor. Y teniendo claro que tenemos que tener un control de peso, un control también en lo que respecta al perímetro abdominal, vamos a ver un poco cómo estamos en el Perú, el perfil nutricional. Fíjense, en cuanto a los jóvenes, estamos aproximadamente en el 42.4%. Los adultos tienen 69.9%. Ojo, estamos hablando del sobrepeso y la obesidad, de que a estas personas hemos sacado y su índice de masa corporal está por encima de 25 y está también, cuando es obesidad, por encima de 30. Entonces, en adultos está en 69.9 y en los adultos mayores 33.1. ¿Qué tenemos claro en esto? Que el sobrepeso y obesidad aproximadamente, estamos hablando 60.7%. Esta fuente del Instituto Nacional de Salud nos habla de que definitivamente los peruanos tenemos ya un riesgo marcado. Yo les aseguro que la primera fotografía que yo les enseñé de cómo estaban los 5 principales países en América Latina en el 2019, con todo este tiempo de pandemia ya hemos superado. O sea, nosotros, los peruanos, debemos de estar también entre los países que genera ya el mayor riesgo por sobrepeso u obesidad. Siguiente, por favor. Asimismo, estos rasgos o este problema del sobrepeso y de la obesidad está también incrementado con los cambios de hábitos de alimentación. Fíjense que estos cambios de hábitos han sido medidos por el SENAM en el 2005. Ojo, esta información todavía no la tenemos actualizada, estamos del 2005 información, pero fíjense que ya teníamos, por ejemplo, en hábitos alimentarios, que el 20.2% aproximadamente a nivel nacional tenía un consumo extra de sal, del sodio. La comida chatarra estaba en un 29%, que consumían aproximadamente una vez a la semana algo de comida chatarra. El consumo de frituras en la familia, en el hogar, el 87% lo consumían aunque sea una vez a la semana. Consumo de calcio, teníamos 37% solamente que llegaba a sus valores normales. En el consumo de hierro, solo el 45% de las mujeres tenían un aporte adecuado. Y en el consumo de fibra, estábamos en menos del 50% en ambos sexos. Entonces,
Nuestros hábitos alimentarios no estaban nada buenos en ese tiempo. Imagínense ahora, con todo el tiempo de pandemia, con que muchas veces ya no hemos podido tener la facilidad de adquirir algunos alimentos, donde las compras se trataban de hacer ya porque ya no tenía nadie que me ayude en casa, cosas ya casi precocidas, cosas hechas. Entonces, los hábitos alimentarios cada vez han ido deteriorándose para, se podría decir, adquirir algo más negativo que positivo en la alimentación. La siguiente, por favor. Cambiar hábitos alimentarios es la primera parte de este cambio. El tratamiento de la obesidad es parte importante de cambios de estilo de vida. Y los cambios de estilo de vida tienen que ver con ¿qué? Con alimentación saludable, tienen que ver con ejercicio, tienen que ver con mejora de hábitos de sueño, con manejo del estrés. Ustedes me dirán, pero ahora hemos tenido muchos problemas para poder hacer ejercicio físico, pero tenemos también muchas más facilidades en el sentido de que se han instaurado muchos programas que se pueden hacer vía online. Se ha mejorado esa parte de poder hacer algo de ejercicio en casa. Ahora ya podemos salir, hacer una caminata, mejorar los hábitos de sueño. Acuérdense que el sueño es muy importante también para evitar ganancia de peso. Dormir saludable, tener un buen descanso, influye en el control del peso. El manejo del estrés también me ayuda a tener control de mis conductas alimentarias. Si yo vivo en estrés, si yo estoy muy ansioso, voy a querer comer más. Pero si yo aprendo a manejar mi estrés, si yo controlo en cierto modo esta etapa del estrés, puedo también aprender a manejar bien mis alimentos y a comer adecuadamente. Entonces, alimentación saludable se encierra en 3 palabras importantes: cuánto comer, qué comer y cuándo comer. El día de hoy voy a tratar de ayudarlos a poder generar respuestas en alguna de estas preguntas y sobre todo adecuándolas a cada uno de ustedes. La siguiente, por favor. Las claves de la alimentación entonces van a ser más que todo buscar lo que viene a ser la calidad sobre la cantidad y la frecuencia. Eso quiere decir, para que ustedes me puedan entender, ¿de qué me vale querer comer y satisfacerme con un plato de pasta gigante? Me gustan los tallarines con mantequilla, si lo principal que tengo acá de nutrientes vienen a ser solamente carbohidratos. Lo que yo siempre tengo que buscar en mi alimentación tiene que ser los 3 grandes grupos de alimentos: carbohidratos, grasas y proteínas. Doctora, ¿qué son los carbohidratos? Son las harinas, ahora lo vamos a ver en unos cuadros. La papa, el camote, el choclo, las proteínas, las carnes, el pescado, las grasas, ya sea el aceite de oliva, la palta, las nueces, etc. Entonces, cuando hablamos de claves de una alimentación saludable, estamos hablando que tenemos que aprender a combinar. No se trata de cantidad, se trata de calidad y de frecuencia. También es importante manejar horarios de alimentación. No significa de que, ya, yo no como nada hasta que llego a la casa y cuando llego a la casa quiero comer todo lo que encuentre. No, tenemos que estar preparados. Si ahorita estamos saliendo a trabajar fuera de casa, lleven lonchera, hagan sus snacks, lleven lo que sí pueden comer, tomen desayuno. Son parámetros que tenemos que manejar, son hábitos que tenemos que cumplir y eso es transmitido para toda la familia. ¿De qué vale que a nuestros hijos obliguemos a tomar desayuno si yo no lo hago? Entonces, una de las cosas que tenemos que fomentar ahora en estos tiempos de pandemia es, por ejemplo, el desayuno. Es una de las comidas más importantes del día. Yo siempre les digo, tenemos que manejar la alimentación como un triángulo al revés. Desayuna como rey, almuerza como príncipe, cena como mendigo. El desayuno es súper importante. Vamos a trabajar el hecho de tomar un desayuno muy balanceado, que contenga alguna proteína, el pan, un carbohidrato o avena, pero elijo o avena o pan, y frutas. Lo mejor, frutas picadas, frutas en trozos, etc. Si yo tengo un desayuno saludable,
Esto marca la diferencia a tener un buen día con mi alimentación. Cambio, cuando tomo algo muy a la ligera, va a ser mucho más difícil que yo lo pueda llevar bien. La siguiente, por favor. La distribución de la grasa corporal ya lo hemos visto. Hemos visto parámetros, por ejemplo, para peso, para talla, distribución de grasa, y esta distribución de grasa la hemos visto con el perímetro abdominal. Hay muchas formas de medirlo, hay muchas formas también que cuando tenemos las consultas presenciales lo podemos hacer, pero es un índice importante para ver un seguimiento y para ver hasta cuánto yo puedo perder de peso. La siguiente, por favor. Es así que la diferencia de tener un peso adecuado para la talla y estar en sobrepeso y obesidad se va a marcar con los hábitos de alimentación y con un estilo saludable. Entonces, aquí es donde vamos a marcar algunos consejos. Siguiente, por favor. Esto es muy importante remarcarlo. Pensé que ya lo habíamos visto. Es sobre las formas de la obesidad. Ya hemos visto peso, talla, perímetro abdominal, porcentaje de grasa. ¿De qué me sirve saber eso? Ver cómo se distribuye. El exceso de grasa se localiza siempre en la parte superior. En esta zona significa que es una obesidad central. Cuando, la siguiente por favor, el sobrepeso se localiza en la parte de abajo, es una obesidad periférica, muslos, piernas. Las diferencias se dan en que la obesidad central es riesgo cardiovascular, la obesidad periférica es riesgo de ¿qué? En extremidades inferiores, varices, artrosis de rodilla. Siguiente, por favor. Entonces, aquí lo que vamos a marcar es alcanzar un peso saludable no tiene fórmula mágica. Significa que yo con todo esto que ya he visto, ya saqué la cuenta en mi casa, sé que estoy en sobrepeso, que mi obesidad es central, que tengo un mayor índice del perímetro de cintura, pero ¿cómo puedo hacerlo para resultar o para tener resultados más rápidos? No hay fórmula mágica, no existe pastilla mágica, sino aquí es tener buenos hábitos de alimentación ingiriendo menos calorías. Y para esto, que esto sea exitoso, es a largo plazo. La idea es ir perdiendo peso, pero de medio a 1 kilo por semana. La siguiente. Y así podemos ir alcanzando un peso adecuado, pérdida de peso como debe de ser, y máximo debe de ser 1 kilo a la semana. Siguiente, por favor. Otro punto importante que no lo debemos de perder es hacer ejercicio físico. Mínimo unos 30 minutos de caminata al día, algún tipo de ejercicio, una conexión por Zoom, podemos hacer baile, podemos hacer diferentes alternativas. Tenemos hasta aplicaciones en el celular para poder hacer algo de actividad. Eso nos va a servir porque nos va a ayudar a que en este régimen los hábitos se van cambiando, no solo en alimentación, sino también haciendo algo de actividad física. Siguiente, por favor. Y aquí está lo que les hablaba, el hecho de ver la distribución de los alimentos. Tenemos que ir con las proteínas, con los lípidos y los carbohidratos. Esos son los principales grupos, los macronutrientes. Siempre en mi plato tiene que haber de los tres. Las vitaminas y los minerales están en las frutas y en las verduras. Esto es un complemento de los macronutrientes, del plato principal. Y estas vitaminas y minerales que yo los voy a poder ofrecer en una ensalada, en una fruta al final o en un snack, lo podemos acompañar también de una buena distribución de agua en el día. La hidratación es importante porque el agua también regula la temperatura corporal. El agua nos ayuda para los transportes de sustancias, etc. La fibra se va a dar por añadidura cuando comemos vegetales, cuando comemos fruta. La fibra que se encuentra en las cáscaras de las frutas, la fibra que se encuentran en los vegetales propios, ¿no? Cuando comemos vegetales crudos o en ensaladas, nos va a ayudar a tener un buen tránsito intestinal. Entonces, este cuadro más bien resume un poco de todos los nutrientes importantes para ver la calidad más que la cantidad. Es ahí donde tenemos que distribuir proteínas, grasas y carbohidratos de la mejor manera. Siguiente, por favor.
Este cuadrito siempre me gusta ponerlo en mis presentaciones porque quiero que empecemos a identificar algo que antes nosotros manejábamos. Antes, ir a un mercado era agarrar una canasta y de esas tejidas, esas canastas norteñas, y tenerla llena de vegetales. Vegetales en los cuales comprábamos tomate, cebolla, lechuga, teníamos papa, camote, y era algo más natural. Yo llegaba a mi casa y hacía una salsa de tomate, quería hacer un puré de papas, etc. Actualmente, ahora, la canasta de mercado se vuelve una canasta de supermercado, en la cual casi todos los productos están procesados. Y esta es una alarma que saca también la Organización Panamericana de la Salud. Regresemos a lo natural. Estamos actualizándonos, pero con todo lo más procesado posible en nuestra refrigeradora. Ahora uno abre y tiene en la refrigeradora todos los sobres o los pomos de todo lo que son salsas. Podemos abrir en nuestra cocina y ver también que tenemos los sobres de sopas, los sobres ya hechos para purés, tenemos también los sazonadores, etc. Entonces, actualmente todos los organismos internacionales hablan de regresar a lo natural, de regresar a las verduras, a las frutas, a cocinar, a preparar. Yo sé que es difícil, yo también soy madre de familia, yo también me uno a muchas personas que me dicen, oye, yo no tengo tiempo, yo tengo que agarrar las cosas más prácticas. Pero es cierto, de las cosas prácticas también podemos nosotros tratar de mejorar, por ejemplo, algunas cosas, preparar nuestras propias salsas de tomate y ya tenerlas para varios tiempos. Podemos preparar, tenerlas en bolsas Ziploc, tenerlas en la refrigeradora, etc. Se pueden ver muchísimas alternativas para mejorar, ¿no? Para mejorar sobre todo el consumo exagerado de los ultraprocesados. Siguiente, por favor. Entonces, hablar de alimentación saludable, hablar de alimentación balanceada, involucra hacer cambios en nuestros estilos de vida, involucra mejorar en estos tiempos de pandemia el sobrepeso, la obesidad. Muchos de ustedes nos comentarán cuánto han ganado de peso. He tenido pacientes que han llegado a la consulta. El otro día recibía a 2 esposos, chef, y él me decía, hemos aumentado 15 kilos, aumenté yo, mi esposa ha aumentado 12 kilos, ya no sabemos qué hacer, pero nos dedicamos en la pandemia a cocinar, a hacer postres, a hacer dulces, todos fuimos panaderos, todos fuimos reposteros, ¿no? Pero tenemos que ver la realidad. El sobrepeso, la obesidad son factores de riesgo para el COVID, es factor de riesgo para diabetes, para dislipidemia, para hipertensión. Así que tenemos que tratar de mejorar en cuanto a mi peso poco a poco. Yo soy de la idea, no existen fórmulas mágicas, poco a poco, pero llegar a un estado saludable. La siguiente, por favor. Miren, en esta parte vamos a hablar muy rapidito, acerca de algunos mitos que siempre me cuentan los pacientes. Un mito común es que hay que aclarar que perder peso se va a dar no por un consumo total de calorías. A veces tengo pacientes que tratan de evitar, por ejemplo, decir ceno, porque ya consumí mis 1500 calorías o ya me comí 1500 calorías. Otro caso es que pacientes que me han comentado, me dicen, yo sumo una coronita, 250 calorías, una gaseosa, 200 calorías, ya voy 450. Eso no es comer saludable, eso no sirve para perder peso. Lo que sirve para perder peso es manejar tus 3 comidas importantes, desayuno, almuerzo y cena. Tratar de que sean comidas que tengan proteínas, pero que no tengan excesos de calorías. Por eso es que en cierto modo la cena se vuelve una cena necesaria, una comida necesaria. De poca cantidad, es correcto, pero no dejándola de hacer. La siguiente, por favor. El mito 2. Muchos pacientes me comentan que a veces me dicen, no, yo no voy a comer nada hasta la noche, porque yo llego y ahí como todo. Esto también no funciona. El fraccionamiento de comidas, el hecho de tener un aporte de proteínas adecuado 3 veces al día, hace que se mantenga la masa muscular, hace que yo pueda tener un estándar de saciedad por el consumo de las proteínas. Entonces, eso me hace que yo pueda manejarme bien, no tenga problemas de glucosa, no vaya a tener hipoglicemias, etcétera, etcétera, etcétera.
Así que eso de comer una sola vez al día no funciona para pérdida de peso. Vamos a manejar una dieta saludable, balanceada, fraccionada, 3 veces al día. Siguiente, por favor. Otro mito importante es que la idea de esto es manejar hábitos de alimentación. No existe la dieta de la sopa, la dieta de la manzana. Es cierto que tenemos ahora un sinnúmero de dietas nuevas, la dieta keto, me han venido con el ayuno intermitente. Se puede hacer, pero por poco tiempo. La mejor dieta es la dieta mediterránea, en la que uno adquiere hábitos saludables, comer 3 comidas al día, comer mucho pescado, comer frutas frescas, comer cereales integrales, tener aceite de oliva, grasas como la palta, las nueces, etc. Si nosotros hacemos una comida saludable con todos estos componentes, es mucho mejor. Entonces, la mayoría de estas batallas las vamos a librar alimentándonos sanamente, pero alimentándonos de una manera que nos enganchemos en la dieta y que no la soltemos de por vida. No por un tiempito, no por 15 días, no por un mes, sino que sea un enganche para toda la vida como un estilo saludable. Siguiente, por favor. Ahora me gustaría hablarles sobre siempre esta pregunta. Postres. Doctora, cuando hago dieta ya no puedo comer postres. Sí puedes comer postres, pero vas a comer postres que no tengan tanta azúcar. Vamos a tratar de ubicar el hecho de postres que puedan tener stevia, que puedan tener algún otro componente. Eso va a ser mucho mejor. Y podemos utilizar productos descremados, leche descremada, chocolate bitter, ¿no? Y de esa forma lo podemos tener de mejor manera. Siguiente, por favor. Y acá vamos a hablar un poco sobre ciertos hábitos que tenemos que ir corrigiendo y que se vuelven también algunos consejos prácticos. Antes de almorzar, por ejemplo, la hidratación es muy importante. Traten de hidratarse siempre, en mañana, en tarde. Traten de reemplazar el azúcar por edulcorante. Va a ser mucho mejor. El azúcar, la miel de abeja, la chancaca, el azúcar blanca, el azúcar rubia es lo mismo. Así que los tenemos que retrasar un poquito. La siguiente. Tenemos que ver también que en los otros mitos importantes son el hecho de tratar de cambiar un queso blanco por un queso mantecoso, o el hecho también de manejar las papas al horno mejor que las papas fritas. Acuérdense que toda fritura va a cargar una mayor cantidad de grasas, sobre todo grasas saturadas, a comparación de que sea una papa horneada o una papa sancochada. La siguiente. Y asimismo, comer tan tarde se vuelve también en algo que no es adecuado. Es mejor comer, la mayor comida es en el desayuno, en el almuerzo, y la cena es mucho menor. Tomar 8 vasos de agua al día no pierde ese valor. Muchas de las cosas en nutrición van cambiando, pero el hecho de hidratarse adecuadamente es algo que siempre debemos de mantener. Siguiente, por favor. Y solamente quiero terminar con estas diapositivas en el que hay muchos que me preguntan, ¿pero se puede hacer dieta en Perú? Porque tenemos tan ricos platos como el arroz con mariscos, la pachamanca, los juanes. Siguiente, claro que sí se puede hacer dieta en el Perú. ¿Saben por qué? Porque nuestra dieta peruana es saludable. Tenemos gran variedad de pescados en nuestro mar peruano con alta cantidad de proteínas. Comer un ceviche no pasa de las 350 calorías, ¿no? Tenemos pecanas, tenemos aceite de oliva, de ica, podemos tener una muy buena fuente de grasas saludables. Podemos comer unos frijoles con seco, pero ojo, yo como frijoles, ya no como arroz. Tenemos espárragos de exportación para hacerlos a la parrilla, a la plancha. Tenemos trucha, un pescado muy bueno, saludable. La palta. Nuestras paltas son deliciosas, cremosas. Comer una palta rellena con atún, una palta rellena con pollo, hace que nuestra alimentación sea variada, sea rica y sea saludable. Siguiente, por favor. En resumen, lo único que me queda decirles ahora es, la clave no es solo identificar una dieta, sino vamos a tomar en cuenta todos los factores que influyen en ese proceso.
para poder adherirnos a un plan de alimentación, colgarnos de un plan que va a llevar a mi familia a siempre tener un buen estado de salud. Es así que estamos hablando de las 3 comidas, de evitar los alimentos procesados, de mejorar mi sueño, mi hábito de hidratación, de hacer ejercicio, ¿no? De poder manejar mis carbohidratos, mis proteínas, las grasas. Pero en cierto modo todo esto resume un hábito saludable de alimentación que se quede conmigo, que lo comparta con mi familia y que no sea solamente por un tiempo, una semana, sino que así terminemos con la pandemia, así pase esto, yo he adquirido hábitos que van a ser una buena herramienta para manejar una buena salud. Siguiente. Y así, la obesidad es una enfermedad que debe de ser tratada. Los esfuerzos por mejorar están en adherirse a un tratamiento, ya sea en el tratamiento con el médico, con el nutricionista, pero tenemos que adherirnos a una dieta. Combinar terapias sí se pueden hacer. A veces necesitamos ir al endocrinólogo, necesitamos ir al cardiólogo, ver la parte de nutrición, perfecto, y todo esto trabajarlo como equipo multidisciplinario. Si hoy día les dejo algo para que ustedes puedan aprender, es que el juego de cambios de estilo de vida está en manos de un equipo. Y este equipo forma parte la nutricionista, su médico internista, su endocrinólogo, el cardiólogo, pero siempre haciendo un cambio de estilo de vida saludable. La siguiente. Muchas gracias. Doctora, gracias. Excelente presentación. Nos ha quedado todo bastante claro. De hecho, hay varias preguntas que están enfocadas más que todo en nuestro día a día, ¿no? Sobre todo en el hecho de que muchas veces inclusive las personas piensan que la obesidad ni siquiera es una enfermedad, ¿no? Es más, hasta hace unos años uno decía, esta persona está gordita, está muy bien, ¿no? Y creo que Exacto. esa ha sido nuestra idiosincrasia desde hace muchos años y nos juega en contra, ¿no? Y me parece que una de sus conclusiones de ver la obesidad como enfermedad, creo que va a hacer este cambio en el mindset que tenemos y poder empezar a hacer intervenciones oportunas. ¿Qué opina usted? ¿Qué deberíamos hacer para manejar esta tendencia que tenemos en el mundo de ir por cada vez más gorditos y más jóvenes, ¿no? Así es, Muchos niños son ya obesos. así es. ¿Qué Yo he podría tenido comentarnos en ese yo te digo, yo tenía pacientes, es más, ahora ya no van los niños a la consulta, pero hasta antes de la pandemia iban con la abuelita, la mamá, y me llegaban a la consulta porque los envía el dermatólogo. ¿Y saben por qué? Porque los niños ya tenían ciertas marcas en el cuellito, que es la famosa acantosis nigricans, por resistencia a la insulina, y la mamá no lo veía al niño obeso. La mamá lo que veía es que lo voy a llevar al dermatólogo para que le dé una cremita para el cuello. Y esa no es la solución era bajarlo de peso. Entonces el dermatólogo me lo enviaba a la consulta y cuando yo le explicaba a la mamá, me acuerdo mucho el caso de una abuelita, ¿no? Entonces me decía, no doctora, mi nieto no está gordito, es fuertecito. Entonces, de Claro. ahí siempre se quedaba con colegas ahí que nos reíamos, decíamos, no está gordito, es fuertecito. Y el hecho de que nosotros veíamos a nuestros niños fuertecitos hacía que uno olvidara esa parte, ¿no? Pero el riesgo de obesidad en los niños cada vez es mayor. Antes lo teníamos en los colegios también con la chuchería, lo que podían comprar, los caramelos. Ahora en casa está a nuestro cargo. Entonces es donde nosotros tenemos que empezar a hacer el cambio. ¿Para qué compro galletas? ¿Para qué compro gran cantidad de dulces o de cosas que no pueden comer? Nosotros tenemos que enseñar. La idea es hacer un cambio de hábito y como les digo, acá no hay un paciente que está en tratamiento, es la familia la que debe de entrar en cambios. Sí, efectivamente. Muchas veces nosotros pecamos en darle dulces a nuestros hijos o cosas azucaradas, muy azucaradas, y cedemos pues a esa tentación, ¿no? Y creo que eso es algo que vamos a tener que ir aprendiendo no solamente los niños, sino también los padres para poder evitarlo, ¿no? Eh, y una pregunta también enfocada al mismo tema es, ¿cuál es la definición de comida chatarra? ¿Por qué la llamamos así? Muy buena pregunta. Normalmente,
Por ejemplo, a veces hay pacientes que me dicen, doctora, ¿y si yo hago la hamburguesa en mi casa? ¿Y si yo le hago las papitas fritas a mi hijo en la casa? La comida chatarra es cuando tiene excesos de grasas y sobre todo que vuelven a ser grasas saturadas, pero sin ningún nutriente extra saludable. Te explico. Es totalmente diferente a que yo compre una hamburguesa en cualquier sitio donde esa hamburguesa tiene el 30% de carne molida y lo demás Dios sabe qué será, y que esas papas hayan sido fritas en un aceite recontra quemado y archi quemado, que lo que va a traer es un montón de grasas dañinas para la alimentación del niño, a que yo en mi casa le haga una hamburguesa de lomo molido, de carne molida, que se la haga a la plancha y le ponga sus papitas al horno y le haga un sándwich, ¿no? Entonces, la comida chatarra es aquella que, como bien lo dice su nombre, chatarra, no te va a brindar nutrientes adecuados en tu organismo. Pero de la misma forma, yo puedo manejar una comida, se podría decir que para los niños una comida rica, pero en casa sin necesidad de utilizar. Las papas, por ejemplo, ahora se pueden hacer como papas fritas cortadas y las podemos hacer horneadas y quedan tan ricas y tan crocantes sin necesidad de utilizar aceite extra. Ahora tenemos, y no por decir, hay muchísimas marcas en el mercado que sacan las freidoras de aire, las air fryer, ¿no? Y yo tengo muchas familias que les ha cambiado de la vida por la practicidad, por el hecho de no utilizar tanto aceite y eso. Entonces, hay muchas alternativas que podemos hacer desde casa, comer rico, menos cantidad de azúcares, menos cantidad de grasa, y sigue siendo una comida diferente. Excelente. Doctora, hay un concepto el cual usted mencionó que a mí se me quedó grabado, porque cuando nosotros hablamos de superobesidad, obesidad, obesidad mórbida, ya sabemos que tenemos que intervenir, que tenemos que hacer algo por esas personas, ¿no? Pero y el concepto de preobesidad que mencionó, ¿qué tenemos que hacer con ellos? ¿Cómo podemos evitar que terminen llegando a la obesidad? Claro, la preobesidad significaría estar en sobrepeso. Es la típica persona que tú ves y dices, oye, sí está un poquito rellenito, ha aumentado unos cuantos kilitos, ¿ves? Pero hay que ver, se le saca un examen, se le toma un examen de sangre y ya tiene el colesterol alto, ya salieron los triglicéridos elevados, o ya le salió la glucosa elevada, ¿no? O la insulina. Hay muchos casos, César, ahora con colegas, con endocrinólogos y decimos, oye, es delgada y está la insulina alta, ¿no? ¿Y eso por qué se ve? Por la mala alimentación. Su genética ayuda, es joven, es una chica que de todas maneras está llevando un peso adecuado para su talla, pero nos sorprende cuando comentamos algunos casos clínicos de ver que es una persona delgada, pero está haciendo resistencia a la insulina. Eso quiere decir que en algún momento puede hacer una diabetes, ¿no? Entonces, el hecho de manejar, yo siempre le digo a mis pacientes, hay que hacernos un chequeo anual. Para mí los chequeos preventivos te ayudan muchísimo. Con chequeos preventivos yo he tenido pacientes que les ha ido súper bien porque han podido controlar el hecho de tener la glucosa elevada o tener dislipidemia. Hay que hacerse. Lamentablemente con el tiempo de la pandemia muchas cosas se nos cerraron y fue muy difícil, pero ya gracias a Dios y esperemos que el próximo año se pueda retomar este hábito. Segundo, vamos a tener que hacer actividad física. Para la persona que esté en sobrepeso con unos kilitos extras, el hecho de marcar una actividad física aeróbica va a ser muy importante. Y tercero, tenemos que manejar un estilo de vida saludable. Ya hemos marcado algunas pautas básicas. Cada organismo es diferente, eso sí te lo tengo que manejar. Yo tengo algunos pacientes en los cuales le echo dieta keto, tengo otros pacientes que trabajo intermitentes. Hay que trabajar de acuerdo al caso, ¿no? Pero en general, tener 3 comidas importantes al día, tener solamente snacks de emergencias, o sea, alimentos de emergencia para media mañana y media tarde, que no tengan que ver con carbohidratos. Yo puedo tener un alimento de emergencia para las 10 de la mañana, unas nueces, unas pecanas, un huevo duro, puedo tener un vasito de yogurt, puedo tener, por ejemplo, a esa hora quizás una fruta, pero no puedo tener un pan, no puedo tener un paquete de galletas, ¿no? No puedo Claro. tener 2 plátanos, ¿no? Esas cosas son las que tenemos que sacar.
¿no? Entonces, por ahí, manejando esos hábitos, yo te aseguro que podemos prevenir muchísimo. Es importante la cantidad, ¿no? Porque a veces uno habla y dice, no, sí, puedes endulzar con miel de abeja y pum, le echan un frasco de miel de abeja, Así ¿no? es, así O es. uno puede decir a veces, no, sí, puedes comer un poquito de pan o un tipo de pan de grano o integral, pero se comen 4 o 5, ¿no? La cantidad siempre es importante medirlo. Totalmente. Mira, hoy día, para contarles algo como una experiencia, me escriben los nietos. Yo atiendo a los nietos en consulta y me escriben, por favor, doctora, una consulta de emergencia para mi abuelita que le ha salido la glucosa alta. Entonces, bueno, atiendo a la abuelita y cuando veo, todos los nietos se habían confabulado en que alguno algo le compraba a la abuela para tenerla bien nutrida y reforzada para el COVID, ¿no? Se Entonces, sumaba. una cosa, unos le habían comprado granola con miel, ¿ya? Le daban todos los días su taza de granola. La mamá, o sea, la hija de la abuelita, ¿no? La hija, todos los días le daba su avena y le ponía miel de abeja, ¿no? Después hay la otra nieta me dice, doctora, y yo dije, para reforzarla más a la abuelita, en la tarde le había comprado las 7 semillas de los incas con mango deshidratado y no sé qué. O sea, era una bomba de azúcar la pobre abuelita. Entonces, la glucosa salió en 120, ¿ves? Así que por ahí es donde tenemos que también aprender a diferenciar calidad, cantidad, frecuencia y diferenciar lo orgánico, lo saludable, de también el hecho de los excesos de azúcar. No todo lo orgánico, no todo lo saludable, no todo lo integral es bueno. A veces puede Todo, ser, si me como 5 panes integrales, voy a aumentar de peso. Eso no claro. significa que no. En Así que exceso definitivamente puede llegar a ser malo. totalmente, sí. Doctora, y usted ha hablado un poco de la pandemia, ¿no? ¿Podría contarnos su experiencia en cómo era manejar a un paciente prepandemia y ahora en este contexto de pandemia? ¿Qué Sí, ha cambiado? así es. Como te digo, tengo casos. Antes de pandemia, yo tenía muchos pacientes que, gracias a Dios, podían tener ayuda en casa, ¿no? Tenían ayuda en casa, tenían ya listo el desayuno y tenían listo el almuerzo, que no sé qué. En pandemia, muchas de las familias, pues nos cerramos, tuvimos que decir a personas si es que entraban y salían, teníamos que evitar eso. Y los cambios se dieron. Primero, como todos estábamos ahí sabiendo si, no, en 15 días, en un mes, en 45, todo el mundo era panadero, como te decía, pastelero, hacían sus propios panes, me mandaban fotos de las pizzas y todo. Los kilitos fueron llegando, fueron llegando. Tuve gente muy inteligente que se comenzó a pesar. Entonces me dice, doctora, no, algo pasa. Ya aumenté 4. Nosotros en la clínica por 4 meses no se atendió nutrición. Yo no vi a mis pacientes por 4 meses. ¿Eh? Y después de 4 meses ya comencé a verlos y muchos de ellos, algunos habían aumentado de peso considerablemente, hay otros que se habían mantenido, hay otros que buscaron ayuda antes, pero sí es cierto que lo que yo creo que la pandemia nos hizo es que nos organizó con los horarios. Es correcto también decirte de que en algunas personas se metieron a trabajar en la computadora y a veces no tenían horarios. Entonces yo le decía, ok, cierra tu kiosco. O sea, a las 2 de la tarde hay que parar y almorzar. Hayas hecho lo que hayas hecho. Si tienes una lata de atún, sancóchate una papa, tienes 2 huevos duros, haces una ensalada de tomate y lechuga, está hecho el almuerzo. La practicidad no quita de que no podamos comer saludable. O sea, como les repito, no significa que el hecho que comamos algo procesado tiene que ser. No, puré de papa, y no, pues no comas puré, cómete una papa sancochada. No, no, es que yo quería tomar crema de verduras. No, no tomes crema si te vas a demorar en licuar todo. No, no, tu sopa de verduras. Puedes agarrar, meter todo en una olla, tus trozos de pollo y ya está hecha la sopa. O sea, cosas así. Entonces, yo creo que acá hay que reforzar que en la pandemia podemos aprender a comer más de casa. Tenemos que organizarnos mejor. Esa es la palabra. Ayer daba una charla para una empresa y alguien me escribió al final, me dijo, yo creo que lo único que me falta es organizarme. Es correcto, porque podemos hacer muchas cosas el fin de semana, ya organizar mi lonchera de la semana, organizar lo que voy a poder tener para comer y con eso podemos llevar un estilo saludable.
Una de las cosas que creo que a veces no queda claro es que cuando una persona entra a dieta, no es que entra la persona, ¿no? Sino más bien la familia, ¿no? Y Así es, todos tenemos, y no se trata de solamente ser dieta, sino de aprender a comer de manera saludable. así Eh, es. Muchas veces nosotros pensamos es que cuando me dice el nutricionista o el médico, voy a hacer dieta, ya será pues un mes y de ahí ya, ¿no? Pero no es así. Creo que tenemos que ir cambiando el chip de no solamente aprender a comer, sino ser constantes con este tipo de alimentación. Doctora, y una pregunta que me quedó de lo que usted venía hablando y me quedé pensando justamente en ello. Cuando hablamos de hidratación y decimos 8 vasos de agua al día, ¿es agua lo que estamos contando o algunas veces pueden ser algún tipo de agua mezclada pues con naranja o con pepino, ahora que tienen pues estas aguas que refrescan, ¿no? ¿O es netamente agua? No, sí es correcto que podemos hidratarnos también con aguas que pueden tener algo de sabor o que pueden también tener algo de antioxidantes. Por ejemplo, la flor de Jamaica, ¿no? La flor de Jamaica podemos hacer como unos tecitos rojos o agua de frutos rojos también, por ejemplo, que nos van a dar ciertos aportes de antioxidantes, vitamina C, etcétera, que pueden ser beneficiosos. El secreto está en no añadir azúcar, ¿no? Ah, ok. Yo puedo tomar el agua a total discreción, o sea, la cantidad que yo quiera, pero no añadir azúcar. Puede ser agua pura, puede ser como una especie de tecito, puede ser flor de Jamaica, puede ser agua de piña, hasta agua de piña. Yo le dejo, por ejemplo, a mis niños. Porque a veces tengo pacientes que me dicen, no me pasa el agua, doctora, no paso por nada del mundo el agua, me da náusea, vomito. Bueno, toma flor de Jamaica, puedes tomar agua con limón, puedes tomar agua, pero no con azúcar. Acuérdate mucho que el jugo, puro jugo de naranja, es casi como gaseosa, Sí, ¿no? Entonces, un vaso de jugo de naranja tiene aproximadamente 2 o 3 naranjas exprimidas. Es como tomar un vaso de Coca-Cola. Claro, es correcta la diferencia, que yo te diga, claro, el jugo de naranja puede tener un poco más de vitamina C, pero tiene fructosa, que es azúcar de las frutas. claro. Y la Coca-Cola tiene azúcar, ¿no es cierto? Sacarosa. Entonces, lo que yo voy a tratar de darles como hidratación tiene que tener la menos cantidad de azúcar posible. Ahí sí es mejor. Perfecto. Doctora, pasamos a unas preguntas del público. De ¿Ok? hecho, hay un Claro que sí. montón y estamos ahí viendo cuáles son las más interesantes, ¿no? Por Perfecto. ejemplo, Mario Ruiz nos pregunta, ¿la dieta ayuda a bajar los triglicéridos? ¿Y cómo? La dieta, Sí, la dieta. claro que sí. Los triglicéridos es un tipo de grasas que aumentan en el cuerpo totalmente diferente al colesterol. El colesterol aumenta por el gordito, el pellejito, el chicharrón que tú comas. En cambio, los triglicéridos van a aumentar por los carbohidratos o los dulces que se van a convertir en grasa, para que me puedas entender. Eso quiere decir que cuando yo hago dieta y controlo los productos de pastelería, controlo las mermeladas, los dulces, los caramelos, los postres, controlo el pan, las galletas, las tostadas, el arroz. Y en cierto modo también lo que más aumenta los triglicéridos es el alcohol. Con esas 4 cosas que yo controlo, voy a bajar los triglicéridos. Muchos de los pacientes que yo manejo con dislipidemia solo los trabajamos con dieta. No hay necesidad de darle tanta medicación. O sea, si haces bien la dieta, controlas los triglicéridos. Perfecto. Jimena nos pregunta, ¿cómo calculo la cantidad de alimentos que ingiero durante el día? En realidad, el hecho de calcular tu cantidad de alimentos no sería tan necesario para ti. Quizás nosotros, como médicos, como nutricionistas, lo hacemos para un cálculo de calorías. Yo te diría, uy, tendría que tener una tabla para poder hacer. Lo que yo te diría, quédate con lo siguiente. Maneja un aporte de proteínas adecuado en el almuerzo y en la cena de aproximadamente de 120 a 150 gramos. ¿Cuánto es eso? Un encuentro, una pierna de pollo. Doctora, yo mido 1,60, pero mi esposo mide 1,80. Ok, entonces a él deberíamos de darle casi cerca de 2 presas.
un cuarto de pollo, porque sus valores estarían entre 180 a 200 gramos, ¿no? Entonces, ese valor es muy importante tener en cuenta. Yo estoy en sobrepeso, quiero bajar de peso. ¿Cómo calculo mi cantidad de harinas? Come una taza de arroz y elige o arroz, o papa, o camote, o choclo, uno de ellos. Yo no tengo sobrepeso, yo estoy dentro de mi rango normal y quiero mantenerme así. Puedes utilizar y comer o combinar dos carbohidratos. Arroz con un tubérculo. Comes arroz y puedes comer papa o camote o choclo. Entonces, todo depende de medidas caseras para que sea mucho más fácil. Pesar todos los alimentos es mucho más difícil. Maneja eso y el desayuno, como ya lo hemos hablado, es una comida importante. Comer todos los días un huevo. Hace unos años hubo un congreso súper interesante en Cusco sobre nutrición. Y me acuerdo mucho que yo conocí ahí a un doctor que nosotros nos reíamos, que decíamos que era el huevólogo. Era un doctor mexicano que él había sumamente estudiado acerca del huevo. Y él me decía, doctora, el colesterol no lo aumenta el huevo, lo que aumenta el colesterol es el tocino que nos comemos con el huevo. Y es correcto. El acompañante. Es correcto. Entonces, eso, lo que aumenta el colesterol son las salchichas que te comes con el huevo, ¿no? Entonces, si tú quisieras poder comer un huevo diario, no te va a aumentar el colesterol. Solo yo quito el hecho de comer huevo diario al paciente que tiene colesterol alto hasta que investigue a qué se debe ese aumento de colesterol, ¿no? Y le pongo huevo 3 veces a la semana, por decir así. Pero yo como 2 huevos diarios todos los días y no tengo ningún problema con el colesterol. Así que podemos hacerlo. Doctora, Hugo, preocupado, pregunta, ¿a qué enfermedades son más propensas si es que tengo mucha grasa abdominal? Muy bien, Hugo. Estamos hablando de lo que vendría a ser obesidad central. Acuérdate que yo enseñé 2 figuras. La primera era una obesidad central donde todo el sobrepeso, la obesidad se da en esta zona. Si tienes mucha grasa abdominal, tienes riesgo de hacer diabetes, de hacer hipertensión, de hacer dislipidemia, riesgo cardiovascular. Entonces, eso da principalmente desórdenes metabólicos. Tienes que bajar de peso. No es difícil. Yo te digo, es a largo tiempo. Las dietas funcionan cuando uno se adhiere a la dieta. No hay tiempo de fin de la dieta. Yo siempre le digo a mis pacientes, yo te acompañaré 1, 3 meses, 5 meses, de acuerdo a lo que veamos lo que sea necesario. Después de ahí, tú vas solo. Tienes que añadir otros factores para poder hacer el cambio. Tu dieta, ejercicio. Tienes que también hacer un poco de salud mental. Haz algo de ejercicios de relajación. Tienes que tomar agua. Todas esas cosas van a influir en que puedas obtener lo que tú te puedas trazar, ¿no? El objetivo que te traces. Muy bien, doctora. Después, Carmen Rosa nos pregunta, ¿cómo reducir la ingesta calórica si sufrimos de ansiedad? Lo que sucede es que no solamente las personas que sufren de ansiedad pueden estar a dieta. Te explico. A veces la ansiedad es el hecho de que tú tienes ganas, ya te alimentaste bien, pero tienes ganas de querer comer algo. Si tú quieres bajar de peso, más te vale, por ejemplo, comerte una manzana picada que tiene 40 calorías, que si tú te comes un pan, tiene 120. ¿Entiendes? Entonces, cuando sufrimos de ansiedad, damos más alimentos, como por decir, se podría decir vacíos en calorías. Puedes prepararte, no sé, un salpicón de atún, por ejemplo. Yo ya almorcé, doctora, pero me da ganas de seguir comiendo. ¿Qué más puedo comer? Te haces un salpicón de atún, lechuga, tomate picado, un poco de atún, un poquito de aceite de oliva y eso te va a dar saciedad. Las proteínas dan mucha saciedad y la proteína no te engorda. Entonces, tú puedes consumir. Tengo mucha ansiedad de querer comer algo. No, yo quiero masticar. Cómete 2 huevos duros, por ejemplo. A esa hora tú lo puedes hacer. Tengo mucha ansiedad. Cómete un puñado de frutos secos.
El problema está cuando tenemos ansiedad, quiero bajar de peso y lo primero que como es pan, o lo primero que como son galletas, o por ahí me agarro un postre. Una torta de chocolate, una porción de torta de chocolate puede llegar a tener 500 calorías. 500 calorías, como hemos visto, mira, tú puedes comerte un plato de ceviche, un pescado sudado, un choclo sancochado, tu gelatina light y tu chicha morada con stevia y son 500 calorías. O sea, todo eso en comparación a una torta de chocolate. ¿Te das cuenta de la diferencia? Entonces, ahí es donde manejar la ansiedad se trata de engañar en cierto modo a tu mente, tu organismo, decir, oye, ok, ¿quieres que coma? Voy a comer, pero voy a comer cosas que no me van a engordar. Ese es el asunto. Ya, claro, doctora, que bueno, ¿no? La ansiedad también a veces nosotros la manejamos a propósito con torta de chocolate. Totalmente, claro. Por eso es que lo digo, porque los pacientes me dicen, no, es que lo que me provoca es chocolate. Entonces ahí viene yo, digo, Exacto. ah, ¿quieres comer chocolate? Porque yo hago lo que me pide el paciente. Ok, chocolate bitter. Si tú comes un pedazo de chocolate bitter, vas a ver que comiendo solo un pedazo, sientes que ya no quieres comer más. ¿Y por qué? Porque como el chocolate bitter tiene una concentración de cacao alta, entonces eso te va a hacer que ya no quieras seguir comiendo chocolate. Lo que sucede es que en la torta de chocolate, que hay carbohidrato, hay todo, el chocolate bitter es poquito, Claro. otras cosas son las que rellenan más. Entonces yo le digo, ok, ¿quieres comer chocolate? Bien, chocolate bitter al 80%. No, mentira. Con mayor del 50%, tranquilo, se puede comer y vas a ver que sigues haciendo dieta. Una última pregunta que tenemos acá de las personas que nos están siguiendo. Brenda nos pregunta, ¿es cierto que dormir pocas horas puede hacernos engordar? Sí, así es, Brenda. Mira, te comento. El principal problema que yo tenía en la consulta de gente joven cuando llegaba y me decía, doctora, vengo porque he aumentado 10 kilos de peso. ¿Qué pasó? Siempre hacemos una anamnesis alimentaria y luego de la anamnesis, ¿qué ha pasado en este tiempo? Comencé a trabajar. ¿Cuáles eran los principales trabajos? Eran aeromosas, eran principalmente, trabajaban en casinos, trabajaban en call centers, toda la noche despiertas. ¿Qué sucede? La hormona del crecimiento se secreta en la noche. Cuando somos niños, la hormona del crecimiento nos ayuda a crecer. Cuando somos adultos, la hormona del crecimiento también ayuda con el control del peso. Si nosotros estamos despiertos, la hormona del crecimiento no se secreta. Y eso impide que yo pueda tener un control de peso adecuado. Hay un doctor muy bueno, el doctor Salomón Jakubovic, por ejemplo, que él habla que uno debería de levantarse al baño para ir al baño si te da ganas de hacer pipí y ni siquiera prender la luz del baño ni de tu cuarto, porque él dice que haciendo prender la luz haces todo un cambio en tu sistema. Entonces él dice, ni siquiera prendas la luz, porque con eso no te va a ayudar. Yo siempre recomiendo, manejen horarios de sueño adecuado. Cuando tengo chicos, adolescentes, jóvenes, a veces se quedan viendo videos o escribiendo por el celular, le digo corta, apaga, cierra, porque la idea es empezar a dormir a partir de las 10, 11 de la noche, máximo, pues 11:30, y de ahí poderte levantar más temprano, haz tus cosas más temprano. Cuando corremos el horario de sueño, tampoco no ayuda, ¿no? Entonces, manejar un buen horario de sueño es súper importante para el control del peso. Muchas gracias, doctora. Ha quedado todo bastante claro. Muchas gracias por su exposición, por su predisposición a responder las preguntas. Creo que han sido varias, nos ha despejado muchas dudas. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. De verdad que es un tema que me apasiona, el hecho del sobrepeso, la obesidad, el poder trabajar y manejar estos cambios es importante. Yo trabajo de forma presencial en Clínica Delgado. Yo estoy ahí los martes y jueves. Y después también trabajo de manera online. Pueden visitar mi página de Facebook, que es doctora Fiorella López Lema, y también por Instagram. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su tiempo. A todos ustedes, muchas gracias por seguirnos. No se olviden llenar la encuesta que sale en los comentarios. Nada, siempre aprendiendo sobre diversos temas, no solamente alrededor de la pandemia y el COVID, sino también temas más de día a día como es una alimentación sana.
Recuerden que no se trata de hacer dietas extremas, no se trata de bajar de peso rápido. Ya la doctora nos ha explicado que lo que tenemos que hacer es buscar una vida saludable, alimentación saludable y evitar los excesos. Muchas gracias a todos y será hasta una nueva oportunidad.